Así que quieres controlar un motor de corriente continua y por supuesto quieres hacerlo con electrónica. Bueno, pues te voy a contar cómo hacerlo. Un motor de corriente continua tiene 4 posibilidades. Estar quieto, girar en sentido contrario o controlar la velocidad. Vamos a ver cómo hacer esas 3 cosas con distintas técnicas y usando electrónica y controlándolo en este caso con un microcontrolador. En este caso con una placa Arduino. Vamos a empezar por el principio. Vamos a entender cómo hacemos girar un motor de corriente continua. Y es que para hacer girar un motor de corriente continua, lo único que hay que hacer es alimentarlo. Tiene una patilla en un lado, otra patilla en el otro. Le conectamos la masa por un lado, la alimentación por otra y empieza a girar. En este caso estoy usando una fuente de alimentación de laboratorio, pero puedes usar lo que tengas a mano. Si no tienes una fuente de laboratorio, puedes usar un simple transformador USB o puedes usar una pila o lo que sea. Simplemente tienes que tener en cuenta cuál es la tensión nominal de ese motor. No es lo mismo un motor de 12 voltios que uno de 5, así que estate atento, estate atenta y verifica qué tensión tiene que tener ese motor. Si eres como yo, es posible que saques componentes no solo de una tienda, sino también de desmontar dispositivos y cosas que tengas por casa antiguas. Así que es muy probable que tengas motores que no sepas exactamente cuál es su tensión nominal. Bueno, pues cuando los desmontes, fíjate cómo estaban alimentados en el dispositivo original para averiguar qué tensión deberían llevar cuando los vayas a volver a usar. Con esto hemos conseguido que gire, pero lo hemos hecho con 2 cables, conectándolo. ¿Cómo lo hacemos con electrónica? Bueno, pues tenemos varias posibilidades. Las 2 más clásicas son usar un relé, es la forma más fácil, es un interruptor básicamente, o usar un transistor. Si usamos un transistor podemos usar distintos tipos de transistores. De hecho, probablemente podemos usar prácticamente cualquier tipo de transistor que soporte la tensión y corriente del motor. Pero a mí me gusta usar MOSFET y especialmente MOSFET de canal N, siempre y cuando el circuito no requiera otra cosa. Generalmente, si puedo elegir, me quedo con MOSFET de canal N. Las conexiones son sencillas. Conectamos el motor entre la alimentación y el drenador del transistor. La fuente la conectamos a masa y la puerta al Arduino. Para controlarlo desde un microcontrolador como Arduino usamos un Digital Write para activar el pin o para apagarlo. Hasta aquí seguro que bien. Ya podemos controlar, encender o apagar nuestro motor usando un transistor y usando una placa como un Arduino, pero evidentemente puede ser cualquier micro. La pregunta es, ¿cómo hacemos que cambie de sentido? Puede ser que nos interese que gire en un sentido, pero que también podamos controlarlo en el otro sentido. Esto se complica un poco más. Si lo hiciéramos con nuestra fuente de alimentación, lo único que tendríamos que hacer es invertir la posición de los cables. Positivo en negativo y negativo en positivo, entre comillas, porque no tiene positivo o negativo este motor, y eso invierte el sentido de giro. Sin embargo, en electrónica puede ser un poco más complejo. Lo normal es usar un puente H, es un circuito que se monta con 4 interruptores, que evidentemente en electrónica no son interruptores, sino que son transistores. Así que podemos usar un circuito, un puente H de 4 transistores para controlar el sentido de giro. Cuando activamos con un microcontrolador los 2 transistores de la primera diagonal, el motor gira en un sentido. Cuando activamos los de la otra diagonal, el motor gira en el sentido contrario. Y esto nos da una potencia impresionante, porque ya no solo podemos encender y apagar el motor, sino que podemos controlar su sentido de giro. ¿Todo bien hasta aquí? Nos queda el tercer tipo de control, y es el control de velocidad. Por lo que sea, nos puede interesar controlar la velocidad de un motor de corriente continua. ¿Cómo lo hacemos? Relativamente sencillo. Volvemos al circuito original. Volvemos a un solo transistor, de canal N en este caso, que nos permite controlar el motor. La clave aquí está en controlar la tensión media que le suministramos al motor. Vamos a volver a la fuente. Si conectamos el motor a nuestra fuente y no le alimentamos con 5 voltios, sino que le bajamos la tensión, por ejemplo a 3 voltios, esto va a provocar que el motor gire a una velocidad menor a la cual giraba de forma nominal. Y esta es la clave.
Si modificamos la tensión con la cual alimentamos al motor, vamos a modificar su velocidad de giro. No tiene por qué implicar bajar la tensión a la mitad, una velocidad de la mitad. Puede no ser lineal, pero menor tensión, menor velocidad. Mayor tensión, mayor velocidad, pero cuidado con pasaros de la velocidad nominal. ¿Cómo hacemos esto con un microcontrolador? Con PWM. PWM es algo que ya hemos visto en otros tutoriales y que puedes echarle un vistazo por aquí arriba, pero básicamente nos permite modificar la tensión media del motor usando una señal digital, una señal de pulsos. Si en lugar de encender o apagar el pin digital enviamos una señal PWM a ese pin digital, podremos controlar la velocidad del motor. Por ejemplo, enviándole una señal del 50% del ciclo de trabajo, en PWM implica enviarle una tensión media de 2,5 voltios, porque 2,5 voltios es la mitad de 5 voltios, el 50%. Ya lo tienes. Fíjate cómo controlar un motor de corriente continua no es nada complejo, es simplemente usar la circuitería adecuada. Evidentemente no podemos conectar el motor directamente al micro, pero con un simple transistor ya podemos hacer grandes cosas. El microcontrolador que uses va a definir qué lenguaje usas o qué entorno de desarrollo usas o qué funciones o métodos usas para controlar el motor, pero la técnica es siempre la misma. Encender o apagar un pin digital o controlarla con PWM. Recuerda que tienes un artículo en detalle en rinconingenieril.es y que si te ha gustado este vídeo puedes darle un me gusta, ver el resto de vídeos que hay en el canal, buscar cosas nuevas o ponerlas en los comentarios si crees que hay que hacer algún vídeo sobre algún tema concreto. Nos vemos en la próxima.